Bien, Alpine UT73BT. Bueno, este estéreo es el más vendido en este momento de Alpine por el tema del precio. Hay otro que tiene compactera, que tiene otras cosas, pero se va demasiado arriba. Y este es el que tiene básicamente todo lo que necesitas. La tecnología, básicamente necesitas Bluetooth. Mucho más no necesitas. Con respecto a la competencia Pioneer, Sony y demás, de características similares, a lo mejor lo encontrás un poquito más barato, pero tengan en cuenta que viene sin el estuche, que se lo tenés que comprar aparte, y sin el control remoto. Este control remoto lo tuve que también comprar aparte y vamos a prenderlo mejor para que se vea. Y además, no consigo el modelo exacto. Dice menú, títulos. O sea, no es para esto. Igual las funciones básicas funcionan, el volumen para cambiar las canciones, entender llamadas. Vamos a sacar el tema del copyright. Este, sí, no, como está con Bluetooth, sí, está con Bluetooth. Música sí no tiene copyright. Este, mm, Pero bueno, este control, y no es barato porque solamente te venden el original, más el estuche que se lo tenés que comprar aparte, porque si no, te lo recomiendo que lo tengas porque es de marcarse rápido. Por lo demás, el equipo es muy bueno. Se nota en la calidad de los botones, la calidad para eh, sacar el estuche, volverlo a poner. Con respecto a otro equipo, yo tenía un Noblex que se nota, la diferencia en calidad se nota, es abismal. Algunos me decían, hubieras comprado un estéreo con pantalla para que tenga también la cámara, el GPS y demás. El tema es que uno de marca, porque los estéreos chinos es difícil encontrar, o por lo menos yo no encuentro uno que tenga una buena calidad de sonido. Se concentran más, la plata la ponen más en el tema de la pantalla, para que tenga buena imagen y buena multimedia, pero no tanto en lo que es sonido. Y a mí me interesa que suene bien, que se escuche bien el equipo. Y la verdad que esta Alpine se escucha realmente muy bien. Tengan en cuenta también que si compran un estéreo o un equipo de audio más o menos de un precio similar a de una marca no tan conocida, los genéricos chinos, no se concentran mucho en lo que es la parte de calidad de audio. Se concentran más en la parte de multimedia, en la parte de la pantalla, la cámara, que tenga funciones de multimedia, pero no tanto en la calidad de audio. Y este equipo lo que hace es concentrarse en la calidad de audio. Y la verdad que si a vos te gusta escuchar música de buena calidad, yo te diría que antes te recomendaría que vayas por uno de estos. Sobre todo porque queda bien en autos viejos como este. Si le pones un estéreo acá con pantalla mecánica, con pantalla esas que se inclinan, eh, estas desplegables, tiene el problema que se rompen el flex. Como si fueran como los teléfonos de antes con tapita, tiene ese problema. Y si le compras un adaptador que vaya acá arriba, no me gusta mucho cómo queda como un televisor acá arriba. Me parece que esto queda mejor. Y además lo único que necesito es música. Así que recomendaría que vaya por acá. Si no, comprar un estéreo de esta marca con pantalla, multimedia y demás, ya vale muchísimo más dinero. Este, pero bueno, lo único malo que no me gusta, que sí extraño de las pantallas, es el tema de tener que estar apretando, por ejemplo, este botón, mantenerlo apretado para ir a las funciones. El tema del Bluetooth no es fácil tenés que leer el manual, porque tenés que mantener apretado esto, ir a Bluetooth y solamente podés agregar dos teléfonos, uno y dos. Y además que si vos tenés dos teléfonos, se pierde el automático. O sea, uno se suba al auto, automáticamente se conecta, automáticamente suena y te vas con el coche. Eso se pierde cuando vos pones dos teléfonos porque te subís y tenés que seleccionar con qué teléfono vas a usar y la verdad que eso no me gustó. Este, Después, bueno, extraño también la parte de la pantalla porque esto de ir a uno, dos, tres, hasta ir a radio,
volver acá. Como que me gustaría que haya un botón dedicado exclusivamente para eso. Después, por lo demás, una vez que tenés todo seteado, todo configurado, no es tan grave nada. Tenés el micrófono para poder, para poder hablar, está bueno. Ahí podés atender directamente con este botón. Y si no, podés usar una combinación de teclas para hablarle. Se conecta con Google, le puedes decir llamar a tal persona y te habla y automáticamente llama, se escucha claramente. Está bueno. Igual lo más importante es que tenga Bluetooth, lo único que importa. Y la verdad que se escucha muy bien. Ya no hay tantos, ya no hay tantos modelos como en la vieja época. Bueno, estamos escuchando un poquito de música sin copyright para que puedan escuchar. Igual mucha no van a poder darse cuenta. Primero porque la música sin copyright es espantosa. Y segundo porque los micrófonos de este celular la verdad que no es de buena calidad. Bueno, pero confían en mí, se escucha bien. Tiene buen sonido. Hoy en día lo recomiendo para los autos antiguos, como dije antes, porque ahora los autos nuevos que vienen con pantalla incorporada, con toda la multimedia y demás, ya el car audio pasa por otro lado, ya hay que incorporar un DSP, un procesador, una potencia, un amplificador para, para pasar el sonido. Ya no se cambia el equipo en los autos nuevos, ya esto ya no va. Pero bueno, si todavía tenés un auto que ya tiene unos años y querés cambiar el estéreo, no dudes en cambiarlo por que la verdad que todavía garpa bien. Bueno, cualquier cosita me preguntan.